Aquel tiempo que tú dedicas para sentarte allí en casa y ver este programa con Biblia en mano, sin duda es de beneficio y de bendición para tu vida. La palabra de Dios tiene poder para cambiar, para transformar, para revivir, tiene poder para hacer extraordinarias cosas en la vida. Sin embargo, también tiene el poder de iluminar y de mostrarnos el camino de salvación. Gracias por acompañarnos cada semana. Bienvenido a este estudio de la Biblia. Biblia Fácil está comenzando, llama a toda la familia y juntos vamos a comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida a través de este último y extraordinario libro de Apocalipsis. Bienvenido una vez más, tú que estás viendo el programa y tú que siempre nos escribes. Yo no voy a mencionar nombres más desde las temporadas anteriores. Hay personas en diferentes lugares de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, en todo el mundo, que ven este programa y nos escriben, nos envían allí fotos, nos envían historias, personas que están asistiendo a la iglesia. Ya sabes que nosotros aquí te dejamos la dirección o una dirección en internet para que puedas encontrar una iglesia. Y también si ves en Sudamérica, tú puedes recibir en tus manos de manera física un curso bíblico llamado Biblia Fácil Apocalipsis. Hay un número de WhatsApp al cual tú puedes escribirnos, escribe allí tu nombre, escribe allí tu país, nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar el curso Biblia Fácil. El número es más 55 12 98 100 14 60. Nosotros estaremos dispuestos para entregarte el material y juntos poder llegar a esta comprensión extraordinaria del libro de Apocalipsis. Grande abrazo una vez más. Tú que estás allí viendo este programa por YouTube o por Internet, aprovecho de que estás allí en Internet para que puedas visitar nuestro blog nuevotiempo.org/Biblia Fácil o también para que puedas allí dar un like a nuestra página y allí seguir todas las publicaciones en Facebook. Allí en Facebook nos puedes encontrar como Biblia Fácil. Así de simple, allí vas a encontrar novedades de cada temporada y algunas cosas que van a fortalecer tu vida. Bienvenido una vez más, un grande abrazo para ti, mi cariño para todas esas lindas personas que semana a semana nos muestran su afecto y nos escriben tantas cosas lindas, por aquellos que están orando por este ministerio y por aquellos que están compartiendo esta palabra que aprenden. Dios les bendiga. Mis amigos, estamos llegando a la parte final, a la recta final de esta temporada. Sin duda, durante varios temas nos hemos emocionado y ha habido todo tipo de sentimiento, ¿verdad? A veces de tristeza, a veces de frustración, a veces de sorpresa, porque es así la Biblia y yo creo que todos aprendemos. El día que creemos que sabemos todo, ese día dejamos de crecer y empezamos a morir. El día cuando la arrogancia y el orgullo llega a nuestro corazón y creemos saberlo todo, esa autosuficiencia no permite que el Espíritu Santo pueda ya seguir iluminando nuestra vida. Por eso nos hemos reunido aquí de diferentes países, diferentes culturas, incluso diferentes religiones, pero con el propósito de poder ver qué tiene Dios para nuestra vida. Aquí estamos para escuchar la voz de Dios, no para crear conceptos, sino para ver qué dice Dios. Y una vez más, bienvenidos. Y gracias por acompañarnos en esta 10ª temporada. Si bien es cierto, estamos casi terminando el libro y terminando la temporada, pero ya hay cariño entre nosotros, ¿verdad? Hay una amistad linda y como dije algún momento, que esa amistad que inició en esta temporada no va a acabar cuando acabe esta temporada, sino que se mantenga y nos mantengamos unidos y firmes en Dios hasta llegar a la temporada que nunca acabará en el cielo, cuando podamos escuchar del propio Cristo las enseñanzas más lindas, aquellos que aquí no pudimos entender en su plenitud, allá Cristo nos responderá. Vamos a estudiar hoy el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, capítulo muy controversial, un capítulo donde hay muchos argumentos, donde hay muchas cosas por aprender. Para abrir la Biblia o para poder leer ese texto, vamos a pedir como siempre la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir una vez más tu palabra. Tu palabra nos alimenta, nos fortalece, tu palabra nos da vida y hoy estamos dispuestos, hoy estamos listos para que tu Santo Espíritu una vez más pueda iluminar nuestra mente, pueda traer a nuestro corazón la verdad que necesitamos comprender, nos puedas dar la fortaleza y la fe necesaria para caminar por aquel camino que nos muestras.
Toma nuestra vida en tus manos. Bendice a las personas que están viendo este programa por cualquier medio de comunicación, sea por la TV, ya sea por Facebook, por YouTube, por cualquier otro medio. Dales tu bendición. Y en este momento, que tu Santo Espíritu nos asiste y sea nuestro profesor. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los temas más controversiales probablemente sea el milenio. Hay muchos temas controversiales, pero es aquí donde encontramos algunos puntos de vista totalmente diferentes. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Voy a partir con una promesa que Jesús hizo a sus discípulos. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, o si crees en Dios, cree también en mí. Vamos a buscar ahí el texto. Y esta es una promesa maravillosa que Jesús hizo allí para sus discípulos, solo que se extiende para todo su pueblo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar ese lugar para ustedes o para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, primera promesa es: yo voy a venir, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa de Jesús para sus discípulos fue no solamente darles vida eterna, sino moradas en el cielo. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Voy a la casa de mi Padre, voy a preparar moradas, voy a volver para llevarlos. Esto es claro, ¿verdad? Les voy a llevar. Muy bien. Esa acción, el cumplimiento de esa promesa, de que Dios lleva a su pueblo al cielo después de su segunda venida, se llama milenio. Más cuando hablamos del milenio hay muchos conceptos que nosotros podemos analizar aquí. Por ejemplo, todo el mundo hoy está estresado, ¿verdad? Corriendo de un lado para otro, hay tanto trabajo, hay tanto cansancio, hay agotamiento, y todos quisiéramos descansar. Cuando la Biblia habla de un milenio, está hablando de 1000 años donde no existirá más pecado, más dolor. ¿Por qué? Porque cuando Cristo lleva a su pueblo y los impíos mueren aquí, en el cielo no hay pecado. Entonces, si en el cielo no hay pecado, es tranquilidad. Hay paz, no hay muerte, no hay amenaza, no hay violencia, no hay asaltos, no hay dolor. Entonces esto me gusta leerlo como unas vacaciones para un cristiano. Estoy diciéndolo no como la Biblia lo dice, estoy diciendo un pensamiento mío. Cuando uno dice, ay, ahora sí ya no tengo ningún compromiso, se acabó todo y estoy libre, cuando uno siente que ese peso se fue de encima, y ahora dice, vamos a vacacionar. Uno se olvida de todo el trabajo, compromiso, y uno empieza a disfrutar. Solo que ahora imagínense, disfrutar de esas vacaciones, no solamente de un paraíso, sino también de un lugar donde no hay más pecado. El pecado aún no ha sido erradicado. ¿Por qué? Porque los impíos apenas han muerto con el resplandor y Satanás aún no ha sido destruido. La destrucción de Satanás vamos a ver ahora. Mientras eso, los hijos de Dios, el pueblo redimido, está en el cielo. En Lucas capítulo 19 ya se daba un anuncio cuando dice: oí la gran voz de una multitud como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, representación o símbolo de la presencia de Dios siempre, que decía: aleluya, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegremos y demos gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. El capítulo 19 nos estaba anunciando: felices los que son invitados a la boda. Ahora, en el capítulo 20 y capítulo 21, se celebra la boda. Primero están con las invitaciones, primero están los llamados, primero están los convidados, está todo servido. Ahora el momento de la unión es cuando Cristo se encuentra con el ser humano, ese abrazo que tendremos allí de Jesús, ese encuentro que tendremos con Jesús, esa unión es el matrimonio.
Entonces ahí dice, ahora ha llegado las bodas del Cordero. Su esposa está preparado. Aquí está anunciando, y en el capítulo 20, cuando Jesús viene para llevar a su pueblo, se da ese matrimonio que es tomado de una manera simbólica, ¿verdad? Es por la unión después de una larga separación. No es que la novia estuvo lejos del esposo, el novio estuvo siempre a su lado, pero ahora lo tiene físicamente, ¿verdad? Ahora puede tocar, puede conversar sin tener nada que pueda ocultarlo. Ahora, nosotros dijimos en el programa anterior de que cuando Cristo venga existirán dos grupos. Están allí los perdidos y los salvos. Los salvos van al cielo, los muertos en Cristo resucitan, los salvos son transformados y van al cielo, los perdidos son consumidos por la gloria de Dios. Hasta allí nosotros nos quedamos. Muy bien, cuando dice que los salvos van al cielo, ¿a qué cielo van? Cuando nosotros vemos 2 de Corintios 12, dice Pablo, yo conozco un hombre que no sé si en espíritu, cuando dice en espíritu está diciendo no sé si en visión o físicamente, yo me trasladé. Y dice, yo fui hasta el tercer cielo. Entonces, cuando se habla del tercer cielo, allí en la carta paulina, encontramos que esos tres cielos, hoy lo podemos conocer como el primer cielo, que es el cielo atmosférico, ¿verdad? Donde vuelan las aves, el cielo hasta donde llegan los aviones, el cielo que nosotros vemos. Cuando decimos, mira al cielo, miramos, vemos las nubes, ¿verdad? Pero eso no es el cielo en sí, eso es una parte, o es conocido como el cielo atmosférico. Luego tenemos ahí el cielo astral, donde están los astros, está mucho más allá, donde el ser humano no puede llegar en un avión, ¿verdad? Donde un ave no puede llegar. Entonces es el cielo de los astros, el cielo astral. Y luego está el trono de Dios. Cuando dice el tercer cielo, está haciendo referencia no al atmosférico, no al astral, sino al trono de Dios, donde Dios dice, yo tengo una casa y tengo moradas para ustedes. Ahora, cuando se habla acerca del milenio, se habla de un día de ajuste de cuentas. Y es interesante, voy a colocar este concepto para luego leer el texto. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, ¿está bien? Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 3, 21 al 3. Dice, yo vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ustedes recuerdan que la palabra abismo ya se ha repetido muchas veces en Apocalipsis. Por ejemplo, o en la Biblia. La Biblia comienza mencionando el abismo. En Génesis capítulo 1 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, estaba hueca, estaba vacía. Había un abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora dice así, entonces tenía una grande cadena en la mano, prendió al dragón. Aquí no necesitamos interpretar porque sabemos de quién se trata, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Por qué le pone tantos títulos? Por las diferentes características que tiene, ¿no? Dragón como enemigo, encontramos serpiente antigua como aquella que persuade, como aquella que engaña, diablo que es acusador y Satanás que es adversario. Todos los títulos que tiene el diablo. Entonces dice, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones. La palabra clave para poder comprender el milenio es esta expresión, no engañara más a las naciones. ¿Qué quiere decir? Que ahora el poder del diablo o la actividad del diablo es engañar. Cuando dice fue atado para no engañar, quiere decir que ahora está suelto. ¿Se entiende eso, verdad? Estar suelto significa engañar. Estar atado significa dejar de engañar. Ahora, ¿por qué dice está atado? Porque ya no tiene a quien engañar. ¿Los redimidos dónde están? En el cielo. ¿Los impíos dónde están? Muertos. ¿Quién tiene para engañar? A nadie. Entonces dice, hasta que fueron cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado. No es que el ángel viene y lo amarra, ¿verdad? Con una cadena. Esa atadura debe entenderse como una atadura circunstancial. Porque si dice que si de desatado engaña, prisionero significa que no puede engañar. Entonces cuando dice, vino con una cadena y ya no puede engañar porque está preso, para el diablo o para Apocalipsis, estar preso significa estar en inactividad porque ya no puede hacer su obra.
Entonces esta es una cadena circunstancial, pero luego será desatado. ¿Pero por qué será desatado? Porque habrá una segunda resurrección, y eso vamos a ver luego. Ahora entonces, este milenio no sirve para dos cosas. Yo he colocado aquí dos asuntos importantes del milenio. Lo primero es que aquí el diablo analiza y repasa el efecto de su rebelión contra Dios durante todo este periodo. Allí vio todo el reino que quiso construir y eso es lo que logró. Número dos, sirve para que en el cielo los redimidos tengan respuestas con respecto al misterio del pecado y la forma como Dios trató. ¿Por qué? Porque recuerdan que cuando los redimidos van al cielo, ¿en qué se constituyen? En jueces. No porque ellos van a determinar quién se salva, sino que ellos van a comprobar la justicia de Dios al revisar o al tener acceso ¿a dónde? A los libros. Eso vamos a ver luego ahora. Entonces, ahí está el texto, no engaña más a las naciones, tiene una prisión circunstancial, y al hablar del milenio existen por lo menos tres posiciones, ¿verdad? El problema del milenio no es en sí la palabra, es saber si el milenio es literal o es simbólico. Entonces ahí nosotros podemos tomar el texto de 2 de Pedro, cuando dice, para Dios un día es como 1000 años, ya no se cuenta más el tiempo, o 1000 años es como un día. Entonces uno puede decir, bueno, es simbólico. Otro dice, no, es literal, son 1000 años completos. Bueno, existen tres posiciones por lo menos en cuanto al milenio. Existe el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo. ¿Correcto? Entonces el post, el ami y pre. ¿En qué consisten estas tres creencias? El postmilenialismo dice que la segunda venida ocurre después de los 1000 años, literales. Entonces, se considera un periodo de paz y de prosperidad, de progreso nacional y de perfección personal. Yo creo que de los tres argumentos, esto sí no cuadra con nada, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo piense de que el milenio va a estar en la tierra y de que las cosas mejoran cuando nosotros vemos que cada vez las cosas empeoran? Entonces dice, no, la sociedad va a cambiar, la sociedad va a ser diferente, todo se va a arreglar, el ser humano se va a perfeccionar. ¿Qué perfección estamos hablando? Esta idea de postmilenialismo casi acabó en la Primera Guerra Mundial, allí en el siglo XIX, cuando vio que el mundo estaba caótico y que no vendría más para cosas buenas, casi se destruyó, pero hay algunos que todavía creen eso. Es el postmilenialismo. Viene el amilenialismo. Yo creo que aquí hay un grupo mayor, ¿sí? Y la mayoría está aquí en este grupo. Esta interpretación apareció con Agustín a partir del tercer siglo, año 304 en adelante. Apareció allí con Agustín y dice que el milenio representa el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Quiere decir que cuando dice que Satanás fue atado, se piensa de que Satanás fue atado en la cruz, cuando su actividad fue reducida, ya no tenía todo su poder porque Dios lo derrotó, Jesús lo venció. Entonces, el amilenialismo se piensa que es un periodo simbólico, donde donde la iglesia esté en la tierra. Entonces pueden ser 1000 años, 2000 años, no importa, porque esto es simbólico. Es el recorrido del pueblo de Dios aquí en la tierra, ¿correcto? Sin embargo, ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? En que Satanás no menguó su poder. Nosotros vemos en Apocalipsis que más bien se le dio mayor autoridad para que en el tiempo del fin pudiese engañar más. Entonces, no cuadra la palabra atadura allí, ¿verdad?, a la cruz de Cristo. Jesús lo venció en la cruz, correcto, sin duda. Sin embargo, la actividad del diablo no cesó. Ahora viene el premilenialismo. ¿En qué consiste el premilenialismo? Quiere decir que la segunda venida ocurre antes del milenio. ¿Cuándo comienza el milenio? Con la segunda venida. Entonces, los cristianos de los primeros 3 siglos se dice que eran premilenialistas porque creían que Jesús viene y después de la venida de Jesús comienza el milenio. Por lo menos este es el suceso de eventos que nos muestra el libro de Apocalipsis. Entonces nosotros vamos a comprender el asunto así. ¿Cuándo iniciaría el milenio? Inicia el milenio en la vuelta de Jesús. ¿Qué sucede cuando Jesús regresa?
Los salvos resucitan. ¿Recuerdan aquellos que murieron en Cristo según 1 Tesalonicenses? Ahora, los que están vivos van al cielo. Miren algunas cosas que suceden en la venida de Cristo. Jesús regresa, resucitan los muertos que murieron en Cristo, y junto a los vivos que están glorificados suben al cielo. Los impíos mueren, no son destruidos, ¿correcto? Solamente mueren. Satanás es tomado prisionero, esta prisión es circunstancial, y dice, la tierra es desolada. ¿Por qué desolada? Porque ya no hay más ser humano, no existe más. Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 26 nos habla de un asunto importante, dice, miré la tierra, y aquí estaba asolada y vacía, y los cielos ya no había en ellos luz. Miré, y he aquí los montes temblaban, los collados fueron destruidos, no había hombre. ¿Qué más dice? Tampoco las aves del cielo, porque todas se habían ido. He aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿De qué momento está hablando? El momento del ardor de su ira. Ahora, cuando Cristo viene a llevar a su pueblo, y ese ardor de su ira representa las 7 plagas que cayeron sobre la tierra. Entonces, ese caos completo, con la muerte de los impíos, la tierra queda un desierto completo. Ese es el periodo de los 1000 años. Ahora, ¿qué sucede durante los 1000 años? Ya vimos que inicia con la vuelta de Jesús. En el cielo están los salvos, por supuesto. Número 2, los impíos están en la tierra, están muertos durante el milenio. No estamos diciendo antes, sino durante. Los salvos en el cielo, los impíos en la tierra. Satanás está preso, la tierra está desolada durante esos 1000 años. Entonces, ¿qué sucede allí? ¿Qué hacen los salvos en el cielo? Entonces hay textos que nos ayudan a comprender. Por ejemplo Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos. Haciendo referencia a quién? A Cristo. Es decir, el juicio ejecutivo, el final, está reservado para un momento específico, para un día. Vamos a continuar aquí. Entonces nosotros esto ya vimos, solamente para hacer un breve repaso. Existen 3 fases en el juicio, ¿verdad? Dijimos que había un juicio preadvenimiento, donde es Jesús quien decide quiénes se salvan y quiénes se pierden. No porque Él predestina a algunos para salvación, otros para perdición, sino son en base a las decisiones que el ser humano toma. ¿Correcto? Entonces, cuando Cristo sale del lugar santísimo para dejar de ser nuestro intercesor, se convierte en nuestro juez. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa sucede allí? Cuando la gracia termina, acabó, dice, los libros fueron cerrados. Acabó la gracia. Eso significa que el primer juicio terminó. No existe, hasta ahí están completos los redimidos y los perdidos. No hay más alternativa, no hay más Espíritu Santo que compensa, no hay nada más. Luego viene el juicio comprobatorio. Este juicio comprobatorio tiene mucho sustento bíblico. Ahora vamos a revisar por lo menos 2 textos, uno que dijo Jesús y otro que está allí en una carta del apóstol Pablo. Y luego vendría el juicio ejecutivo. Hoy vamos a hablar acerca de ese juicio ejecutivo. Entonces, el preadvenimiento es por cuando Cristo intercede y Cristo decide quiénes van al cielo y quiénes no. ¿Quiénes entran a este juicio? Todo aquel que dice creer en Dios. Es decir, los hijos de Dios hoy son enjuiciados, pero el juicio no debe darnos miedo, porque ahí tenemos un abogado. Debe darnos miedo cuando nosotros no vamos a ese trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Ahora, este juicio se está viviendo ahora. Luego viene, y por eso es que el mensaje del primer ángel, ¿qué cosa era? La hora de su juicio ha llegado. Es decir, estamos viviendo un juicio, ya llegó la hora de su juicio. Está hablando de el juicio en la primera parte, en su primera fase. Muy bien, y ahí es donde da la orden. Teman a Dios y denle gloria. ¿Por qué dice teman a Dios? Porque hay oportunidad. Si tu nombre entra en este juicio, tú tienes oportunidad para salvarte. Cristo es tu abogado, Cristo es tu intercesor, acepta a Cristo. Porque después en la segunda fase ya no hay chance. Entonces ahí viene el juicio comprobatorio. Muy bien,
Apocalipsis capítulo 20, continuando allí el texto que hoy comenzamos, versículo 4, nos dice de la actividad de los redimidos allí en el cielo. ¿Qué cosa dice el versículo 4? Yo vi tronos. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, cuando dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono? Ahora miren el versículo 4, el cumplimiento de esa promesa. Vi tronos y se sentaron sobre ellos, wow, aquellos que recibieron facultad. ¿Qué facultad? Autoridad, permiso, autoridad. ¿Para qué? Para juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Es decir, presten atención aquí. Dentro de aquellos que estaban juzgando, ¿quiénes estaban? Aquellos que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús. Aquellos que murieron desde hace mucho tiempo se unirán, ¿verdad?, a este pueblo del tiempo del fin. Es decir, aquí está hablando de la iglesia en toda su historia. Ahora, los que no adoraron a la bestia, aquellos que fueron mártires, aquellos que no adoraron a la bestia, ni recibieron su imagen, ni la marca en su frente o en sus manos, dice, vivieron, ¿correcto?, y reinaron con Cristo por 1000 años. Ahora fíjense, vivieron y reinaron. A ellos, ¿qué autoridad se les dio? De juzgar. ¿Qué cosa es lo que ellos tienen que juzgar? Primera de Corintios 6:2. Miren este texto, el apóstol Pablo escribió a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Allí dice así el texto, ¿no sabéis que los santos, ¿de qué está hablando? Del pueblo de Dios. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más a las cosas de esta vida? Dijimos que los redimidos en el cielo, ellos tendrán la capacidad o tendrán la autoridad, esa es la palabra, de poder juzgar. En el libro de Primera de Corintios capítulo 6, ya decía Pablo que nosotros tendríamos autoridad hasta para juzgar a los ángeles. ¿De qué ángeles está hablando? ¿De los seres celestiales? Por supuesto que no. Está hablando de que toda la humanidad sería juzgada, incluyendo aquellos que cayeron del cielo por su desobediencia. Quiere decir, como el cielo estará lleno de sorpresas, porque habrán personas que allí veremos y nos sorprenderemos. Por ejemplo, ¿tú te imaginas la sorpresa de Esteban cuando ve a Pablo? Pablo estaba presente cuando Esteban murió. ¿Y tú cómo llegaste aquí al cielo? Fue por la gracia de Dios. Pero Esteban nunca supo de la conversión de él. Nosotros también nos sorprenderemos al ver tantas personas que queremos encontrar y no las encontraremos. Y personas que no estarán allá, como el ladrón en la cruz, ¿verdad? El ladrón en la cruz, ¿qué mérito tenía para salvarse? Pues ninguno. 8 palabras le salvaron. Acuérdate de mí cuando vengas. Estaba creyendo en la venida de Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le promete, te aseguro hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. Sí, Nancy. Mi pregunta es la siguiente. Cuando las personas mueren y dicen que están durmiendo, ¿a dónde están durmiendo? En la sepultura. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, tenemos que comprender, o Eclesiastés capítulo 9 también. Los vivos saben que han de morir y los muertos nada saben. Primero, cuando una persona muere, ¿qué cosa sucede? Eclesiastés 12, 7 dice, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué es el espíritu? El soplo de vida. ¿Quién es un alma? Un alma no es alguna cosa incorpórea que sale del cuerpo y está deambulando. La mentira del diablo en Génesis capítulo 13 es no moriréis. Quiere decir que el diablo le dijo a Adán o le dijo a Eva, tú no vas a morir. Si mueres te vas a reencarnar. Si mueres vas a salir, vas a ir a la gloria, vas a ir al infierno. Eso es totalmente equivocado. Es una mentira diabólica. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare esa morirá. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de a dónde van los muertos, van a la sepultura. El polvo, porque de polvo fuimos hechos, vuelve a la tierra.
¿Qué vuelve al cielo? El soplo. ¿Es alma? No, soplo. ¿Cuál es el soplo? El aliento de vida. Nosotros venimos respirando y nos vamos exhalando. Eso es lo único que sube, no existe otra cosa. Entonces yo te ilustro de una manera muy práctica para comprender este asunto. Para poder comprender alma en el término bíblico es ser humano. Entonces alma es la unión del Espíritu de Dios o del soplo de Dios más el polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó un muñeco, sopló, ¿qué cosa dice fue? Un alma, ¿correcto? Un alma viviente. Ahora, es como hacer una caja. En una caja yo tengo dos elementos, tengo clavos y tengo pedazos de madera. Yo agarro un martillo y empiezo a clavar, formo una caja. Un día no me gusta la caja, desarmo la caja, saco las tablas y saco los clavos. ¿A dónde se fue la caja? A ningún lado. La caja dejó de existir. ¿Por qué? Porque separé la madera de los clavos. Cuando uno muere, el polvo de la tierra, el aliento de vida vuelve a Dios. No hay nada que esté sufriendo, nada que esté deambulando. Por eso Deuteronomio capítulo 18 condena, no tengáis comunicación con los muertos, no piensen de que hay alguien que está deambulando. Ahora, no, pastor, yo he visto y he experimentado. No te sorprenda, dice la Biblia, que el diablo puede disfrazarse hasta como ángel de luz. Ahora, miren, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Entonces nosotros vamos a juzgar, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa vamos a juzgar? ¿Cuál es el motivo de la perdición de los impíos? ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué? Si era tan bueno. ¿O por qué? Si él es malo, ¿qué hace aquí? Ahí entonces, cuando tengamos acceso a los libros, la eternidad se iniciará sin un rastro de duda de la justicia de Dios. Mientras eso, Satanás está atado. ¿Correcto? Ahora sí, viene la tercera parte del juicio, que es el juicio ejecutivo. Amigos, y aquí sí vamos a conversar un asunto muy serio. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 al versículo 8. Dice así: los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, claro, porque la primera es para vida eterna. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. ¿Qué significa suelto? Significa que tendrá una vez más poder para engañar. ¿Pero por qué? Mire, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Este es otro nombre que asusta a muchos, ¿verdad? A fin de reunirlos para la batalla. ¿Pero de qué batalla hablas si ya la batalla está decidida? Cristo ya venció. Y dice, solo que el número de ellos es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos. ¿Qué cosa sucedió? Cuando resucitan aquellos impíos, ¿después de qué? De los 1000 años, ¿qué cosa hacen? Dice, rodean el campamento de los santos. Quiere decir, capítulo 21 dice que la nueva Jerusalén está descendiendo del cielo. El diablo, su último engaño, ¿cuál es? Vamos a tomar posesión de esa ciudad. Y ahí dice allí, pero la lucha no se dio. Descendió fuego del cielo y los consumió. ¿De qué está hablando? De un juicio ejecutivo. El juicio ya se decidió antes de la venida de Cristo. Ya se comprobó en el milenio. Ahora solo se ejecuta. Porque no hay rastro de duda en la justicia de Dios. Versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ahora recién el diablo muere, es destruido. Y dice, él es lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta. ¿Recuerdan? Las dos bestias, una que sube del mar y otra de la tierra. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí nosotros tenemos un asunto serio que va a conversar, ¿verdad? Y es que por allá hay una creencia muy popular que dice que una persona va a estar quemándose en el infierno por los siglos de los siglos. Antes de poder hablar sobre ese asunto, quiero explicarles brevemente, por si no me dé tiempo al final, de decir qué cosa es Gog y Magog, ¿correcto? Y después vamos a hablar sobre el otro asunto. Gog y Magog es tomado de Ezequiel capítulo 38, donde Gog es de la tierra de Magog, es decir, él es el príncipe soberano de Rosh, Mesec y Tubal. ¿Quiénes fueron ellos?
es el enemigo de Dios que invadió Israel desde el norte y debería ser derrotado totalmente por Dios. En Apocalipsis, Gog y Magog representa todos los impíos reunidos que quieren hacer guerra contra Dios, pero Dios lo destruye. Solamente se está tomando una figura, ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Bueno, la ciudad desciende como una novia o como una esposa, y es allí donde cuando la ciudad desciende, los impíos resucitan, Satanás es suelto, y allí ocurre el juicio final, es decir, la destrucción de los impíos. Aquí se acaba el pecado, no queda ni raíz ni rama, hasta la muerte muere, ¿verdad? La muerte de la muerte es aquí. Ahora viene la tierra nueva. Entonces ahí viene, los consumió, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de siglos. Cuando dice que descendió fuego y los consumió, quiere decir que todo el planeta está con fuego y azufre. El asunto no es eso, porque Dios tiene que purificar el planeta porque va a ser el lugar eterno de los redimidos. El asunto es, ¿cómo entender? Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nosotros tenemos aquí, dentro de nuestro grupo, alguien que estuvo desde el comienzo de esta temporada y yo le he comentado más de una vez que aquí nos honra también con su presencia. Mi querido amigo Pablo, tienes un lindo nombre de paso, ¿verdad? Pablo, vamos a comprender este asunto, ¿verdad? Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la comprensión que tú tienes acerca de un tormento eterno? Pastor, antes de contestar la pregunta, ya que estamos al final de la temporada, yo quiero agradecer a Nuevo Tiempo por la invitación. Como pastor evangélico me sentí muy recibido en casa, así que muchas gracias. No que haya cambiado mi concepto escatológico. Lógico, porque tampoco se trata de eso, sino de conocer la interpretación adventista del tema, que es muy interesante. Así que muchas gracias por la invitación y cómo me han recibido. Por compartir con nosotros esta temporada. Muchas gracias. Respecto a la pregunta, yo he cambiado de posición hace algunos años. La posición escatológica respecto a ese tema tradicional por la Iglesia evangélica es que la persona que se va al infierno va a estar en tormento por toda la eternidad. Y ese era mi concepto primario de esa cuestión. Nunca me cerró del todo en mi interior, y eso capaz que hasta le cause un poco de espanto a algún colega, pastor evangélico, pero quiero decir que yo no estoy solo en esta posición que voy a explicar ahora. Por ejemplo, hay un famoso, entre otros, ¿no? Un famoso teólogo protestante evangélico, John Scott, que él es de Inglaterra, y él piensa en esa misma postura que yo voy a explicar ahora. Yo pienso que el juicio de Dios tiene que ir dentro del marco de la justicia de Dios. Extraordinario. Dios es un Dios justo, por tanto, el juicio tiene que ser un juicio justo. Y hay un texto ahí en San Lucas, capítulo 12. Voy a leer 2 versículos, si me permitís. Sí. Capítulo 12, verso 47 y 48, que
Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces yo creo que el juicio de Dios es ejecutado dentro de su atributo de la justicia, porque Dios es un Dios justo. Entonces, el juicio es proporcional al conocimiento que cada uno tiene de la verdad. Después hay cuestiones, por ejemplo, versículos que me hacían cuestionar, ¿no? Por ejemplo, que el tormento será por los siglos de los siglos y todo eso. Pero cuando uno lee el contexto, por ejemplo, el humo de su tormento, o Sodoma y Gomorra, que su fuego nunca se apagará, y el humo, y si uno va a la región de Sodoma y Gomorra, ya no hay ni humo ni fuego, aunque la Biblia dice que sería eterno. Exacto. Entonces, esto no es literal, sino que da el sentido de que el juicio tiene consecuencias